Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Sumamente importante, hermano, ir analizando, y estoy seguro que tal vez no en algunas, pero en otras sí hemos caído. Sí hemos caído. El hecho de ser creyentes, el hecho de ser cristianos, de ser nueva criatura, eso no significa que no va a haber una ira, no va a haber un enojo, no va a haber pleitos, a veces contiendas. No, porque la carne está ahí, la carne va a estar ahí. Orar, decir al Señor que nos quite las tentaciones, es decir prácticamente a Él que nos mate. Porque la única forma de librarnos de esta carne es con la muerte. Con la muerte. Mientras vivamos, vamos a tener que lidiar con ella. Por eso, por tantas ocasiones, el apóstol Pablo deseaba partir, deseaba estar con el Señor, ¿no? Él decía, es mejor estar con Dios que estar luchando con esta carne. Pero mientras el Señor tenga propósitos en nuestras vidas, aquí pues vamos a tener que tratar de someterla, tratar de sujetarla. Matarla es imposible, pero someterla sí. Es imposible también andar niveladitos entre la carne y el espíritu, porque una siempre estará por encima de la otra, ¿no es verdad? Y les di un texto la semana pasada, espero que haya podido meditar, que es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es la verdadera guerra espiritual, la verdadera guerra que tenemos, es Romanos capítulo 8. Y nos recomienda cómo activar el espíritu, cómo andar en el espíritu y matar los deseos de la carne. Es un capítulo es un capítulo muy cortito, pero lleno de instrucción, lleno de enseñanza que todo cristiano debe conocer. Romanos capítulo 8, así como Gálatas capítulo 5, de la enseñanza que nosotros estamos tratando. Amén, hermanos. Entonces la semana pasada, hablamos de las contiendas, ¿no? Contienda es búsqueda del poder, una palabra muy apegada al orgullo, ¿no es cierto? Orgullo, ¿no? De la contienda se despliega un montón de otras obras que tal vez no está escrita ahí entre las 17, como el odio, la furia, las intrigas, la burla, la bebida, la calumnia, la arrogancia, el orgullo y tantas otras se despliegan de la contienda, ¿no? Así un resumen de 2 minutos, de 1 minuto. Y luego disensión. ¿Se acuerda qué significaba disensión, hermano? Una palabra un poquito... Disensión, discotasia, ¿no es cierto? Eso es división. Son enseñanzas divisorias, ¿no verdad? Muchas iglesias han caído en esta obra de la carne, familias, matrimonios, ¿no es cierto? Que terminan distanciando, ¿no es cierto? El Señor dijo, todo reino dividido se viene abajo, y es verdad, todo reino dividido cae porque cae. Y hoy, hermanos, si Dios permite, vamos a hablar de un par de obritas más, y si alcanzamos, terminamos esta serie. Y es la palabra herejías. Herejías, no sé si usted identifica la palabra, que es ser un hereje, ¿no? Y eso se utilizaba mucho en los tiempos antiguos, en la Inquisición y todo eso. ¿Qué es ser un hereje? La palabra hereje significa elegir. Hereje viene de
elegir. Este es el deseo por escoger algo opuesto a Dios. Por ejemplo, ¿qué son enseñanzas heréticas? Son enseñanzas contrarias a lo que Dios nos manda. Clara con respecto a la gracia y la salvación. Por fe sois salvos, y esto no es de vosotros, mas es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un don, es una dádiva de Dios. Entonces, si por ahí se añade a esto, se añade a la fe por gracia obra, pues estamos hablando de una herejía. Porque no hay obra que un ser humano pueda hacer para ser salvo. Decir que hay algo bueno en nosotros para merecer la salvación es decir que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. ¿Está conmigo, hermanos? Es decir, prácticamente esto. O sea, ¿qué pusimos nosotros para ser salvos? Nada. ¿Qué pusimos? ¿Fuimos a una cruz? ¿Fuimos azotados? ¿Morimos por alguien? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia, como congregación? Instrumento. Nosotros tenemos guía, nosotros mostramos, nosotros más o menos tratamos de una manera muy limitada de enseñar, de instruirles a llevar una vida conforme al propósito y al plan divino de Dios. ¿Está conmigo? Pero cada quien se salva por sí mismo. Y esto no es por usted ni por mí, es por pura gracia. Entonces, las enseñanzas heréticas, ¿está bien la palabra? Heréticas, que añade a la gracia algo más de lo que un ser humano fallido, equivocado, lleno de errores pueda aportar, pues se sale de toda palabra que ya ha sido revelada por Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Porque no hay nadie justo. No hay nadie. Ya el hecho de haber nacido, ya nacimos en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Por eso la importancia del nuevo nacimiento. Y eso se da cuando reconocemos y aceptamos a Cristo. Es solo ahí en donde somos adoptados, somos reconocidos por Dios y legítimamente podemos decir, o Dios nos puede decir, Él es mi hijo. Y nosotros podemos decir, Él es mi papá. Yo busqué la definición de hijo en el diccionario. La definición de hijo, una de ellas hablando de una manera religiosa, dice, en la Biblia la definición de hijo hace referencia a Cristo como hijo de Dios y a toda la creación, a todas las personas que han sido creadas por Dios. Pero eso no es cierto. No todos son hijos. Para ser hijo, yo tengo que reconocerle como padre. Hay 3 tipos de hijos en la Biblia. Hijos de ira, hijos de desobediencia, a unos que se creían hijos de Abraham y descendientes de Abraham. Incluso Jesús les llamó hijos del diablo. ¿No es cierto? Y los hijos de Dios. El famoso, no sé si puedes proyectar ahí, Pame, Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí está. Juan capítulo 1, versículo 12. Seguro usted conoce de memoria, pero vamos a leer. Mas a todos los que, ¿qué cosa? ¿No? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa, hermano? Entonces, para ser hijos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la condición aquí? Recibirlo, exactamente. Esta traducción está incompleta. La Reina Valera del 1960, más a todos que creyeron y recibieron, ¿no es cierto? Entonces, que creyeron y recibieron, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque no han sido generados por carne ni sangre, sino por el mismo Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, es necesario reconocer. Entonces, las enseñanzas heréticas son todas aquellas que se apartan de la verdad que ya ha sido revelada en la palabra, como la salvación por gracia, como por ejemplo también negar la deidad de Cristo. Hace referencia a que Dios es divino, que Cristo fue divino, fue Dios, fue santo, pero fue humano también. Fue un ser humano. Entonces, ¿quién niega esta verdad y cree que Cristo no pudo haber sido Dios? Hermanos, si Cristo no fuera Dios, ¿cómo pudiera pagar nuestros pecados y perdonarnos? Claro.
enseñanzas que Cristo no es Dios, que el infierno no existe. Eso, por ejemplo, predican los testigos de Jehová, ¿verdad? Cristo no puede ser Dios. Él fue un profeta, fue una persona que hizo milagros, fue una buena persona, pero no pudo haber sido Dios. Negar la deidad de Cristo es una herejía. El adventismo habla que si no vas el sábado a la iglesia tienes la marca de la bestia, el símbolo de la bestia. Entonces nosotros que nos reunimos el domingo están todos aquí marcados. Bueno, la secta de los saduceos, por ejemplo, esa es una secta que existió en el templo de Jesús. Los saduceos enseñaban que los ángeles no existen y que no hay resurrección de muertos. No hay resurrección de muertos. Entonces todo lo que el Señor reveló al apóstol Pablo, hablando de que los muertos en Cristo vivirán, que aquellos que murieron primero serán resucitados y nosotros seremos trasladados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesús en las nubes, pues eso es considerado también una herejía. Los fariseos, en cambio, Jesús tuvo mucha lucha con los fariseos. Jesús confrontó mucho. Lea los evangelios, te vas a dar cuenta cuál era la mayoría de los, no digo problemas, sino de los encuentros que tenía Jesús con la religión, eran más que los saduceos, con los fariseos. ¿Qué predicaban los fariseos? Ellos dejaban mucho el mandamiento a un lado y predicaban sus tradiciones, ¿no? Parecido a ciertas denominaciones también. Dejaban los mandamientos para predicar sus tradiciones. La Mishnah o la Torá o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Ellos habían añadido 600 reglas más. Imagínense, hermano. Dios les había dado mandamientos, pero no estaban conformes. Solo con respecto al sábado, habían añadido 300 reglas solo para el sábado. O sea, el sábado era un suplicio. Era un suplicio. Ellos no podían moverse más allá de un tiro de piedra, ¿no? Lanzaban la piedra y hasta donde llegaba la piedrita ellos no podían avanzar más que esto, ¿no? Entonces todo eso es considerado una herejía. Por eso, hermanos, yo considero que como cristianos debemos estar fundamentados en la palabra para no caer en ese tipo de enseñanzas. Primero reconociendo que la salvación es únicamente por gracia, por Jesús. Únicamente por Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hubo un discípulo llamado Felipe. Felipe anduvo con Jesús 3 años, pero empezó a dudar. Aparte de Tomás era otro dudoso. Y Felipe, Jesús les había dicho, pues me voy al Padre, y les he trazado ya el camino, y al lugar donde yo voy, ustedes también van. Los discípulos no entendieron, y el que expresó esta confusión fue Felipe, y dijo, pero pues ¿y cómo vamos? No sabemos por dónde es el camino. Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Se acuerda el relato? Cuando Felipe estaba con Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Yo creo que Jesús agarró la frente y dijo así, ay, Felipe, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no conocen el camino? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. La única forma de ver al Padre es por Jesucristo. No hay otra, hermano. ¿Está conmigo, hermanos? La única forma, el camino era el mismo Cristo, el que estaba al frente de Felipe, pero él no entendía. Entonces, quien nega esta verdad irrefutable, hermano, es caer en esta obrita de la carne. Así como que Cristo fue Dios y Cristo también fue un ser humano. Él pudo haber caído. Una pregunta teológica.
una pregunta teológica. ¿Por qué Cristo no pecó si era un ser humano? ¿Será que usó su divinidad para eso? ¿Por qué? Sí, nosotros también obedecemos, pero eventualmente caemos. Hermanos, Cristo en su misma, ¿cómo se dice? Cuando el embrión es ahí, en su mismo nacimiento fue divino. Nosotros nacemos en pecado porque el hecho de que un hombre y una mujer se una y se inserta ahí en el óvulo de la mujer el espermatozoide del hombre, ahí ya está el pecado. Pero no hubo esto con Jesús. Entonces Jesús no pecó porque primero nació sin pecado y por también su íntima comunión con su papá durante toda su vida. Íntima comunión. Porque él pudo haber nacido, pero si nacía con la simiente de José, pues ahí ya hubiera pecado. Pero no hubo simiente de José, sino el Espíritu Santo. Entonces, él pudo haber tentado. Mateo capítulo 4, él fue llevado al desierto para ser ¿qué? Tentado. Pero en todas usó la palabra y la relación que tenía con su papá. Se moría de hambre. Y Satanás dijo, puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús se moría por un pedazo de pan, porque era un ser humano, él comía 100%, ¿no es verdad? No solo de pan, vivir el hombre. Y así fueron los 3 pecados. Él fue tentado en todo, pero no cayó, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces ahí estamos a las enseñanzas heréticas, ¿no es cierto? Entonces, como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, debemos estar firmes, fundados en la palabra para no caer en ese tipo de doctrina. Colosenses, para terminar esta obrita. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice ahí. Mirad. ¿Está conmigo, hermano? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay otra traducción que dice huecas enseñanzas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, hay muchas enseñanzas, muchas denominaciones, muchas ideologías por ahí que si no estamos aferrados a la palabra, a la verdad, lo más probable es que tambaleemos y caigamos. Siguiente obra. Envidias. No sé si usted ha caído en ese pecadillo, en esa obrita, pero bueno, es bueno siempre estar atento, ¿no? La palabra envidia viene de un término, tonos. Es ese sentimiento de disgusto al ver la prosperidad de otro, ¿no? La envidia es el sentimiento malo de tener algo que otros tienen, ¿no? Jesús mencionó que la envidia nace en el corazón y contamina todo el hombre. ¿En dónde nace? Y de las envidias vienen pleitos, contiendas, ira, enojo, ¿no es cierto? Envidias. En Mateo capítulo 7, versículo 22, versículo 21, quiero leer con ustedes. Miren lo que dice Jesús con respecto a este pecado. Pecadillo, ¿no? O pecadote, no sé, depende. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, engaño, lascivia, envidia. Dice ahí, la maledicencia, la soberbia, ¿no es cierto? Todas estas maldades salen de adentro y contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde surge este pecado? Surge del corazón, ¿no?
surgen del corazón. ¿Cuál es el creyente? No debe envidiar a aquellas personas que aparentan incluso mucha prosperidad. ¿Usted se acuerda de la historia de Isaac? Isaac fue el hijo de Abraham. Isaac prosperó mucho. Dios hizo un pacto con Isaac. Y los filisteos, al ver la prosperidad de Isaac, los pozos que él cavaba, los filisteos los sepultaba. Todo por la envidia. Por la envidia crucificaron a Cristo. Los líderes religiosos mataron a Cristo porque sentían este deseo del corazón, ¿no? Y terminó contaminándoles. Los hermanos de José le vendieron porque tenían envidia. Porque cuando su mamá le cosía su saquito bonito, ¿le daba a quién? Al mimado, a José. Y me imagino que los hermanos de José decían, ¿y por qué no me dio a mí? Pues se confabularon entre ellos, le metieron en una fosa y luego le terminaron vendiendo como esclavo. Pero todo estaba planificado por Dios y resultó ser uno de los hombres más poderosos del mundo de este entonces, el segundo después del faraón. Conoces muy bien la historia, ¿no es cierto? Y la Biblia nos menciona que el amor no tiene envidia. El amor no es envidioso. Yo recuerdo de una anécdota, hablando de esta obra de la carne, de un águila que tenía envidia de otra águila porque volaba muy alto y muy rápido, ascendía, y ella no podía ascender tanto, hasta que por ahí, hasta por ahí se encuentra con un cazador, ¿no? Y le dice al cazador, yo quiero que tú mates esta águila, porque vuela más rápido y más alto que yo. El cazador dijo, bueno, yo tengo aquí un arco y flecha, pero lo que no tengo son plumas. Y el águila dijo, bueno, yo puedo dar un poco de mis plumas. Y le dio al cazador las plumas, ¿no es cierto? Pero como el águila volaba tan rápido, el cazador no le atinaba al águila, ¿no es verdad? Y el águila envidiosa dijo, bueno, tengo otra pluma, y tengo otra pluma. Cuando se dio cuenta, ni ella podía volar, ya no podía volar. El cazador, tomando ventaja de esto, miró al águila que estaba sin pluma y terminó muerta, porque le mató. ¿Qué quiero decir con esta ilustración, hermanos? Que ¿quién tiene envidia de otro con sus acciones? Se daña está haciendo daño a sí mismo. Es por eso que termina contaminando todo. Y por envidia han matado, ¿no? Por herencias han matado, ¿no, verdad? Job capítulo 5 dice, es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. ¿De dónde viene la envidia? De otro pecadillo que se llama codicia. Codicia. ¿Está conmigo, hermanos? Mire qué tremendo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos de este pecado que se llama envidia? Algunos de los efectos, algunos de las contras de este pecado es que la envidia hace que no se aprecie ni disfrute lo que uno tiene, por anhelar lo que otros tienen. Es la raíz en donde brota también la codicia. Codicia. ¿Y qué dice uno de los mandamientos del decálogo? ¿No? Ok. Para que usted se dé cuenta, de estas obritas se despliegan, hermano, muchísimas más. La codicia solo traerá, el segundo, o los efectos de la envidia. Aparte de que no se disfruta lo que se tiene, traerá infelicidad, haciendo que uno se ciegue de lo que posee. ¿Está bien, hermano? Uno se ciega de lo que tiene. Poco, pero hay que disfrutarlo. ¿Ok? Y tercero, impide también alegrarse del éxito y aplaudir quien sobresale. El envidioso no aplaude, tal vez aplaude así, ay, qué lindo, qué bonito. Entonces, cuidado con este pecadillo que podemos. Nadie está libre de esto. Nadie está libre de la envidia o de los que hemos mencionado. Y dos más, y con eso termino. Vamos, hermanos. Ahí. Aleluya. Homicidios.
Aquí usted me dirá, uy, ese sí está grave, esto sí no, esto no, en eso sí no he caído. Bueno, vamos a ver. Porque hay quienes matan no con un arma. Tenemos un arma, hermano. ¿No ve? Ustedes antes de decir ya usaron la lengua. Sí, la lengua. Antes de mencionar ya sacaron el arma. La lengua. Pero no quiero hablar de la lengua, no, porque aquí ese pecado de la obra de la carne hace referencia a la muerte de una persona causada por otra, que generalmente se lo hace ilegítimamente y con violencia. El homicidio, el femicidio, como usted lo quiera llamar, ¿no verdad? Entonces, es la muerte de una persona. No estoy hablando de la lengua, estoy hablando de una manera literal, ¿no es cierto? El homicidio y el asesinato son condenados por Dios, pero se sabe que ciertas muertes no. Les voy a mover un poquito el asiento hoy. Hay ciertas muertes que son incluso avaladas por Dios cuando hace referencia a la defensa propia. ¿Usted cómo me dice esto, hermano? ¿Usted cómo me dice eso, pastor? Bueno, Lot fue un hombre, más adelante les doy el texto. Lot fue el sobrino de Abraham y fue secuestrado por un rey de un sector llamado Elam y sus aliados. Secuestraron al sobrino de Abraham, ¿no es cierto? Lo llevaron. Pero Abraham no se quedó con los brazos cruzados, armó un ejército de más de 300 hombres y fueron a recuperar a su sobrino. Y seguro hubo muertes ahí, ¿no verdad? Saúl fue el primero en formar un ejército permanente en la nación judía, en la nación de Israel. Y luego siguió el que tomó su mando, ¿no? David continuó estableciendo un sistema que hasta hoy rige en Israel. Impresionante, hermano. Hasta hoy un sistema rotatorio de 12 tropas con 24,000 hombres que servían una vez al año. Hoy se utiliza esto. Todos en Israel tienen que hacer el servicio militar. Y en una guerra hay personas que mueren. Hay naciones que se defienden legítimamente del agresor y hay muertes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa entonces con esta obrita de la carne o con el mandamiento que dice no matarás? ¿Está conmigo, hermano? Parece un poco compleja la situación. Si soy policía, si soy militar, ¿puedo servir a Dios, ser cristiano y ser militar? Cuando la nación me llama para defender a mi patria de una manera legítima contra otra que está agrediendo y hay la posibilidad de matar, de asesinar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? ¿O no? ¿O no todos todos son militares o policías o que defienden a su patria no son creyentes, o la mayoría, o no hay creyentes, no hay cristianos ahí? Hay cristianos, por supuesto que sí. En los tiempos de Jesús, estoy hablando de la gracia, en los tiempos de Jesús, el imperio más perverso, el imperio más poderoso también de la época era el imperio romano. Pero los romanos tenían a generales llamados los centuriones. Y los centuriones eran hombres que estaban apegados a la verdad. Eran hombres honorables. Eran hombres que se mencionan en la Biblia, y tengo algunos textos que hablan de los famosos centuriones que hacían las cosas como se debía, y cuando iban a la guerra o acudían a un llamado para defender a su país de una manera legítima, pues hermano, ellos hacían lo que tenían que hacer. Cuando era ilegítima, muchos de los centuriones morían cuando veían que era una guerra no justa, y decidían apartar o eran torturados.
Historiadores muestran que en el tiempo del terrible Führer, ¿no es cierto?, muchos soldados alemanes que servían al ejército alemán se retiraron, huyeron y fueron perseguidos por no hacer parte de esta guerra injusta. Entonces, claro, demandará mucho más responsabilidad de un militar cristiano participar de una guerra, de una causa que sea justa, o alejarse o salir corriendo de una que sea injusta. ¿Está conmigo, hermanos? Mira, como les veo que están así, un poco cera. Bueno, según la ley, Dios había establecido 6 ciudades llamadas ciudades de refugio. Estas ciudades no eran para proteger al asesino ni al homicida, eran ciudades para juzgar a aquellos que habían matado de manera accidental o en defensa propia. En Éxodo capítulo 21, les pido que por favor abran sus Biblias. Éxodo capítulo 21, versículo 12. Aquí habla del que mata por matar, el que mata de una manera accidental, el que mata por defensa propia, ¿no es cierto? Mire lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 12. Bueno, en realidad había que leer todo el capítulo 12, pero como no hay tiempo, ahí les dejo como tarea. Capítulo 21, 12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, ¿qué dice? Aquí se aplicaba una ley, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La ley, el que hiere a otro haciéndole así morir, él morirá. Está hablando aquí de una muerte, mataba por matar, o sea, un asesino, ¿no, verdad? Pero córrase al versículo siguiente, dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar el cual ha de huir. O sea, no va a morir, sino que vamos a investigar. Eso se llamaban ciudades de refugio. No para defender a esta gente, sino era como no sé qué término usar actualmente, una corte. ¿No es cierto? No vamos a tomar a la ligera. El que mataba por matar, muere. Pero aquel que mataba en defensa propia, aquel era llevado a un lugar para analizar, para estudiar. ¿Está conmigo, hermano? Versículo 14. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. ¿Para qué? Entonces hay muertes que son avaladas y hay muertes que son, no sé si utilizar la palabra justificadas, no sé. No se me ocurre otra palabra, ¿no es cierto? Y en este versículo 14 era cuando se hacía de manera premeditada. Versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre, eso es premeditado. Versículo 16, asimismo, el que robare una persona, está hablando aquí de los secuestros, ¿no? El que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, ¿qué dice? Morirá. La ley de los Estados Unidos fue instituida, una de ellas, en Éxodo capítulo 21. Es por eso que hay algunos estados que tienen la pena de muerte. Usted me dirá, ¿es válido? Seguramente alguien aquí dirá, no es correcto. Bueno, hermano, ahí le dejo en su opinión. Usted es libre de pensar lo que quiera, pero yo le estoy leyendo aquí lo que dice la Biblia, ¿no? Usted me dirá, esto está en el Antiguo Testamento, estamos bajo la ley. Bueno, el decálogo también está en el Antiguo Testamento. Eso no significa que no vamos a obedecerlo, ¿no, verdad? ¿Está conmigo? Capítulo 22, el siguiente capítulo ahí en Éxodo, ya para ir terminando. Aquí en cambio habla de la muerte en defensa propia. Dice, y si el ladrón fuera hallado forzando una casa. No sé si usted ha experimentado esto. Qué miedo, ¿no? Y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte.
Es tremendo. Hermano, por ejemplo, de alguna forma había que frenar el avance del nazismo de Hitler, ¿no? Y de no ser por los aliados, ¿qué hubiera sido de la humanidad hoy en día? La Segunda Guerra fue una carnicería, fue una barbarie, pero evitó una peor. Claro que sí. ¿Cuántos millones de personas murieron? Pero evitó un mal mayor. Algunos jóvenes cristianos, como mencioné, fueron alistados para luchar contra esa ideología homicida del Führer, ¿no es cierto? Y tuvieron que usar las armas. Y hablando de Israel, y ya termino, hermano, no quiero cansarles. Hablando de Israel, la guerra del Yom Kippur, no sé si usted identifica, la guerra de Yom Kippur, donde Israel tuvo que defenderse legítimamente contra grandes naciones que quisieron acabarlos, legítimamente. Muchos murieron. En la guerra de los 6 días, la guerra de los 6 días fueron 5 naciones gigantescas que quintuplicaba el poder de Israel, ¿no es cierto? Y el mundo veía o pretendía ver la aniquilación del pueblo judío, pero de una manera sorprendente salieron victoriosos y fueron avergonzados. No solo esto, extendieron sus territorios, aumentaron sus territorios, ganaron el desierto de Sinaí, los montes de Golán, la franja de Gaza, y luego, para tratar de obtener paz, devolvieron el desierto de Sinaí, devolvieron la franja de Gaza, pero no devolvieron el monte del Golán, que pertenecía a Siria, porque es un lugar estratégico para su defensa, para observación, ¿no es verdad? Y al devolver, gran error que hoy reconocen los altos dirigentes de Israel, gran error devolver la franja de Gaza, porque de ahí se levantaron terroristas que produjeron esta masacre del 7 de octubre, ¿no? De octubre, 7 de octubre. Tremendo. Bueno, podríamos hablar mucho de esto. Hoy yo pienso, ¿qué sería de la nación de Israel sin un poder militar? Les hubieran exterminado, acabado, donde muchos matan en una defensa justa, ¿no? También les dejo ahí para que medite. Entonces, hermano, puede ser uno militar, policía, bueno, un hombre y una mujer cristiana que sirven en su país con dignidad y honor. Yo escribí aquí, pueden estar seguros de que el servicio cívico que ellos realizan es aceptado y respaldado por Dios, siempre y cuando sea legítimo. ¿Están conmigo, hermanos? Siempre y cuando sea legítimo. Es claro que un militar cristiano tendrá mucha mayor responsabilidad y eso demandará mucho más ante Dios, porque él puede ser llamado a defender a su país por una causa justa, pero en algunas ocasiones por una causa, injusta. Hay causas injustas por ahí, que se supone que no debe haber militares cristianos, ¿no? O ya deben haber huido, porque si realmente aman a Cristo, ¿no verdad? No defienden una nación, qué sé yo, que van contra todos los principios de la palabra. Y termino en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, el último versículo, el último capítulo que les doy. En Génesis capítulo 9, versículo 5. ¿Qué dice ahí, hermanos? No estoy aquí juzgando a nadie, no estoy aquí diciendo que usted tiene que creer en eso. Si usted, bueno, aquí está con lo que quiero terminar. Porque ciertamente, ¿qué dice? Demandaré la sangre de vuestras vidas. Eso es Dios. Dios está diciendo, demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. ¿La vida a quién pertenece? A Dios. Cuando una persona quita la vida, está robando lo que es de Dios. Y lo que le compete a esta persona, según lo que leímos en Éxodo capítulo 21, es la muerte. La muerte. Entonces, hay causas legítimas
y hay causas ilegítimas. Amén, hermanos. Póngase a pensar. Que Dios les bendiga.